La verdadera doctrina enseña que no existe la vida perdurable sin una relación polígama. Thelma Gear, autora, franca ex mormona y bisnieta del convicto asesino mormón John D. Lee. Sentada aquí me acuerdo de mi bisabuelo John D. Lee, quien fue un pionero mormón y guardaespaldas de Joseph Smith y Brigham Young, cuando estos visitaban secretamente a sus numerosas esposas. Me recuerdo que mi bisabuelo tuvo 19 esposas y 64 hijos. Emma Smith, esposa de Joseph, fue obligada en esta misma doctrina y convenios a ser obediente al canon y a aceptar a las otras esposas de Joseph, o ella sería castigada. Este diario dice que Joseph practicaba la poligamia a espaldas de su esposa. ¿Cómo había él prometido a Emma dejar a las otras solo por ella? Pero le dice a su amigo, tenía que decir eso, pero no tenía la intención de cumplirlo. Hoy en día hay en Utah aproximadamente unos 25,000 matrimonios polígamos. Se trata de personas fundamentalistas que creen que Brigham Young fue realmente un profeta de Dios y que sus secciones D y C son verdaderas y que una ley promulgada por el hombre no podía abolir ese eterno convenio que tenían con Dios. La Iglesia mormona ha escondido deliberadamente los archivos de sus primeros líderes, de sus primeros documentos, las primeras publicaciones de sus miembros. Ron Pritis, gerente del Seventh East Press, periódico publicado por jóvenes mormones que tratan de conseguir reformas en la iglesia. Algunos de los artículos que han atraído más la atención al periódico son los que tratan de la historia, la teología de la iglesia y algo de la deshonestidad por parte de algunos de los administradores en sus tratos con los estudiantes. Hay tantas cosas en los archivos de la iglesia que si fueran puestas a inspección del público, opacaría esa bella imagen que la iglesia mormona trata de dar. El misionero viene a su puerta y le dice, tenemos una hermosa historia que contarle acerca de las familias, y le tratan de decir que es un lugar glorioso para criar a sus hijos. El misionero es parte de ese encubrimiento, él no sabe esto. A él se le ha dicho que todo va a ser comprobado, que todo es 100% verdad. Él cree que los archivos están abiertos. No sabe que ni él mismo puede ir a Utah y examinarlos. En los cristianos, la fe hace que veamos siempre a nuestros estudiosos buscar manuscritos antiguos, estudiando, investigando los primeros manuscritos para mejorar y validar la autenticidad de las Sagradas Escrituras, mientras en el mormonismo ocurre lo opuesto. Sus líderes tienen que volver, reescribir, encubrir, cambiar, suprimir, agregar por todo el libro de su historia sus escrituras. Ellos ocultan sus diarios, porque estas cosas muestran confusión y la naturaleza humanista de su teología y su religión. El libro del Mormón, se dice, es un recuento histórico traducido de las verdaderas placas que Joseph Smith desenterró de un cerro de Nueva York. Si esa es una historia genuina, uno podría asumir que se puede estudiar, al igual que cualquier libro de historia. Dr. Charles Crane, autor, catedrático y experto en arqueología mormona. Cuando miramos el libro del Mormón, nos hallamos frente a una historia enteramente diferente, en vez de ser una recopilación de datos verídicos. Yo he estudiado mapas, he tratado de verificar la información arqueológica y todavía me pregunto dónde está la tierra de Saramgela, dónde está el valle de Nimrod, ¿dónde los llanos de Nefija? Yo no he podido encontrar dato alguno de siquiera una de las ciudades mencionadas en el libro del Mormón. Volvemos al libro del Mormón y no tenemos nada. No hay lenguaje nefita, no hay ciudades nefitas. No hay un solo mapa en ningún libro del Mormón. No se puede localizar ningún sitio. No hay evidencia para el libro. Y se supone que es una recopilación histórica. El doctor Richard Fales, autor, conferencista, arqueólogo. Nunca hemos excavado un solo artefacto que ni remotamente se relaciona con esta civilización que los mormones sostienen existió en los Estados Unidos, Centro y Suramérica. No hay evidencia arqueológica que verifique el vasto imperio americano descrito en el libro del Mormón. Sin embargo, la arqueología ha podido comprobar la existencia de todas las grandes civilizaciones, inclusive las de tiempos bíblicos. Por ejemplo, estas monedas mencionadas en la Biblia, el siclo, el dracma, el óbolo de la viuda, todas han sido encontradas en abundancia.
¿Qué es lo que hallamos cuando leemos el libro del Mormón? En el capítulo 11 de Alma, versículos 5 al 19, hay una lista de las monedas de ese periodo que usaba la gente. Figuran el serín de oro, el seón de oro, el shum de oro. Tenían monedas de menos valor, el shiblon, el ea. Hay que decir aquí que ninguna de estas monedas ha sido jamás encontrada. Mucha gente no entiende al libro del Mormón. Esta es la historia de la gente que habitaba el continente americano, Norte, Sur y Centroamérica, desde cerca del año 600 antes de Cristo hasta más o menos el 420 después de Cristo. Y claro, tenemos mucha evidencia de la gente que vivió allí. Creo por mis estudios de que no se trata de historia verdadera, sino de un cuento de hadas, como el de Alicia en el País de las Maravillas. Décadas de investigaciones realizadas por los arqueólogos no han producido ni pizca de evidencia acerca de la gente, los lugares o eventos del libro. Y los misioneros mormones van por todo el mundo convirtiendo al mormonismo mediante la explicación de que la arqueología ha comprobado que el libro del Mormón es verdad. Uno de los trabajos de las escrituras mormonas se llama La Perla de Gran Valor. En él se halla el libro de Abraham, que según alegaba Joseph Smith, fue traducido de unos fragmentos de papiro que le compró un egiptólogo que estaba de paso por el área. Y por el año 1842, sin tener ningún conocimiento del idioma egipcio, él tradujo eso en lo que es llamado el libro de Abraham. Ese manuscrito desapareció hasta 1967. Ahora ha salido a la superficie. Varios egiptólogos famosos lo han leído, lo han traducido y han descubierto que no tiene nada que ver con los tiempos de Abraham. Joseph Smith no logró traducir bien ni siquiera una palabra. Lo que hizo fue tomar una letra que parece una E al revés y la tradujo en 76 palabras con 7 nombres. Bueno, hay ciertas cosas que avergüenzan a la iglesia. Nunca deja de sorprenderme el número de personas inteligentes que hay en la iglesia mormona que aún aceptan cosas que no pueden ser substanciadas. Se encierran tanto en ello que les da miedo volver a mirar. Muchas veces nos hallamos con gente que ha admitido que prefiere aceptar lo que dicen los líderes de su iglesia que sentarse con nosotros a estudiar los hechos. La palabra de un profeta mormón puede nulificar escrituras bíblicas o cualquier escrito mormón anterior, como el profeta Spencer W. Kimball, que en medio de creciente presión social tuvo una revelación divina, la cual le permitió anular la maldición que pesaba sobre los negros, quienes hasta entonces habían sido considerados por la iglesia mormona gente de malos hábitos, de inferior apariencia física, maliciosa, pérfida y en general privada de inteligencia. El profeta Brigham Young dijo que al mormón que se casara con una persona negra se le mataría en el acto y que esta ley sagrada nunca debía ser cambiada. Yo leí en una publicación mormona, en un artículo escrito por el actual profeta de la iglesia, donde describe sus poderes como presidente de la iglesia. Y en ese artículo dice que él es el enlace entre el hombre y Dios. Nosotros creemos que el profeta más importante es el actual profeta. Así que cuando él habla como profeta, creemos que es como si el Señor estuviera hablando. La finalidad de la teología mormona no se basa en la evidencia de evaluar las escrituras, sino por completo en un fuego en el pecho. Las escrituras mormonas dicen que hay que buscar eso. Cuando los misioneros mormones llegan a tocar a su puerta, le hablan del libro del Mormón o le hablan del profeta Joseph Smith. Y cuando terminan, le piden que rece y que trate de sentir ese fuego en el pecho que ellos sienten y que esto le probará que Joseph Smith es el profeta de Dios, que el libro del Mormón es la escritura divina. Así que hacen una subjetiva evaluación, como que la escritura no está en duda. Ellos nos animan para leer el libro del Mormón, nada de la Biblia, sino varios segmentos del libro del Mormón y que oremos para tener la certeza de que es la verdad. Cuando discutimos esto con los mormones, muchos dicen, no me interesa si se comprueba que las profecías de Joseph Smith son erróneas. Yo tengo un fuego en mi pecho y sé que todo es verdad. ¿Has tratado de verificarlo? No lo voy a comprobar. Siento el fuego en mi pecho. Es una total fe en todo lo mormón.
Esta es una reproducción fílmica de ceremonias mormonas secretas que ni la mayoría de los mormones jamás ha visto, y aquellos que las han presenciado han jurado nunca revelar estos secretos bajo pena de muerte. La ejecución de la pena de muerte es representada con el dedo pulgar derecho debajo de la oreja izquierda, pasándolo por sobre la garganta hasta la oreja derecha y dejando caer la mano al costado. Los que hemos pasado por el templo hemos jurado solemnemente consentir que nos corten la garganta y que nos arranquen el corazón y otros órganos vitales. La ejecución es representada pasando el pulgar rápidamente a través del cuerpo y dejando caer los brazos a los lados. En la boda en el templo mormón, los novios son unidos por una eternidad en rituales similares a los de los masones. Sin esta ceremonia, nadie puede entrar ante la presencia de Joseph Smith y ser convertido en Dios. Hermano Pratt, teniendo la autoridad, te lavo en preparación para tu consagración por y en representación de John Kimball, quien falleció para que tú quedaras limpio de la sangre y pecados de esta generación. Y Bradford, te lavo en preparación para tu consagración por y en representación de Eliza Barrett. Eliza Barrett, quien falleció para que quedes limpia de la sangre y pecados de esta era. Te lavo la cabeza para que el cerebro quede despejado y activo. Tus ojos para que puedas ver y discernir entre la verdad y el error. Miles de ceremonias ocultas son realizadas por los muertos para que ellos también reciban los beneficios del mormonismo. A los mormones se les estimula para que tengan comunicación con los muertos, y no es raro que demonios personificando a los muertos se les aparezcan a los mormones diciéndoles que ellos se han convertido al mormonismo en el mundo de los espíritus. Tus entrañas para que seas fructífera, te multipliques, puebles la tierra y puedas gozar en la posteridad. Tus órganos vitales y tus intestinos para que sean fuertes y saludables en sus funciones. Tus senos para que sean el receptáculo de los principios virtuosos y puros. Nuestro profeta viviente dice que la iglesia tiene 3 propósitos. Uno es proclamar el evangelio del cual hemos hablado. El otro, perfeccionar las vidas de los santos. Y el tercero, redimir a los muertos. Por eso estamos trabajando activamente en investigar los nombres y lugares de nacimiento de nuestras familias, así como de tantos otros mortales como podamos. Lo que distingue a la iglesia mormona de todas las otras religiones principales es su fanático programa para evangelizar a los muertos. Debido a esto, la iglesia mormona cuenta con el centro genealógico más grande del mundo, operado por un personal de más de 600 empleados que separan y catalogan las listas de los censos, registros de las iglesias, testamentos y otros documentos. Esta información es transferida a microfilm y guardada aquí, a 20 millas de Salt Lake City. Yo hago las investigaciones y después llevo los nombres al templo y los hago bautizar y los hago guardar en la casa del Señor en unidades familiares selladas. Cuando un mormón pasa a través del templo para tomar sus dones, se le da un par de juegos de ropa interior bendita para que la lleve puesta todo el tiempo. Esta ropa se supone que sea mágica y que es un material protector que lo mantendrá lejos de todo